Sí, buenos días, buen día. Reanudamos esas mesas de reflexión después de la muy interesante anterior, otra que se anuncia no menos interesante sobre biopolítica y salud. Recuerdo a quienes nos siguen online que por favor apaguen micros y cámaras. Agradezco, como ha hecho ya Belén, a la Diputación de Barcelona, a UNED Barcelona y al Hospital Sant Joan de Déu su colaboración en este congreso, a los compañeros organizadores, a Teresa, que es el alma de todo lo que estamos haciendo, y a los participantes que nos siguen. Y muy particularmente he visto estudiantes de la Fundación York. También quiero saludar su presencia. Queda de manifiesto el interés de conjugar pensamiento filosófico, investigación neurológica, los tratamientos y acción social. Se ve la complejidad de los problemas y la necesidad de recurrir a distintas disciplinas para comprender justamente lo que es el tema de nuestro congreso, que es locura y salud mental. Entonces, justamente en la encrucijada de la investigación y de la acción social está la primera participante, María Bragado Jiménez. Trabaja para Sant Joan de Déu como jefe de área de salud mental de la prisión de Brians 1 en Barcelona. Colabora desde hace años como profesora asociada en el Máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Ella completó su licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha formado en España como psiquiatra general y legal y también en Reino Unido como psiquiatra clínica forense. Ha trabajado como consultora y líder de equipos clínicos de psiquiatría general y forense en varios ámbitos como el comunitario, hospitales de psiquiatría generales y forenses y en el ámbito penitenciario durante más de 15 años en varios países, incluidos España, Reino Unido y Canadá. Completó su formación básica en terapia psicodinámica y cognitivo-conductual. Es miembro del Royal College of Psychiatrists de Reino Unido en categoría como especialista asociada. Ha sido profesora adjunta y posteriormente profesora honoraria de Psiquiatría Clínica Forense y del Máster de Psiquiatría en la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, donde completó una tesis en neurociencia. Ha sido profesora adjunta en Psiquiatría en la Universidad de King, en Ontario, Canadá, donde también trabajó durante un año académico como psiquiatra forense. Ella nos va a hablar en torno al entorno penitenciario y salud mental. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me oye? Perdón. Hola, buenos días. Ahora mejor. Bueno, primero agradecer a la UNED por la invitación a participar en este congreso tan interesante. El tema del que hablaré hoy será entorno penitenciario y salud mental. Y vamos a viajar un poco a través de la historia en cómo evolucionan el concepto de prisión y la salud mental. Y también hablaremos de la situación actual de la salud mental en prisiones y los retos a los que nos enfrentamos. En la Edad Media se encerraban a los enfermos mentales, delincuentes, prostitutas, mendigos, ancianos y hasta niños en calabozos subterráneos esperando a ser ejecutados. A final del siglo XV y a principios del XVI hubo una crisis del feudalismo que provoca una depresión económica y aumenta la criminalidad. Y por tanto, esto crea una necesidad de una pena menos cruel que las corporales o de muerte. Y es en el siglo XVI cuando la prisión surge como un instrumento de pena represiva, pero donde aún se conservaban prácticas de castigo corporal y sanciones. El primer establecimiento penitenciario en el que se desarrollan trabajos por parte de los reclusos es The House of Correction of Bridewell, en la ciudad de Londres, en el que era para acusados con delitos menores y sin un fin de socializar o transformar al sujeto. Las casas de trabajo también se implantaron en Ámsterdam y pronto el ejemplo inglés y holandés se extendió rápidamente a otros países del continente europeo.
Sin embargo, esto se vio que no conseguía un cambio social de los recluidos. En el siglo XVII regía el absolutismo monárquico, el despotismo, la arbitrariedad de la organización política, y las penas eran brutales y crueles, y había una gran desproporción entre un delito y una pena. Destaca a mediados de este siglo el Hospicio de San Felipe Neri, fundado en Florencia para vagabundos, jóvenes rebeldes y descarriados. El régimen era de aislamiento absoluto y los internos no se conocían, dado que en lugares comunes llevaban la cabeza cubierta con un capuchón. Posteriormente, el incipiente capitalismo preindustrial influye en el nacimiento de la pena privativa de libertad, y países como Francia, Inglaterra o España vieron la oportunidad en explotar la producción mediante los reclusos e implementaron trabajos forzados para obtener mano de obra. En el siglo XVIII destaca el Hospicio de San Miguel, en Roma, iniciativa del Papa Clemente XI. Esta fue la primera institución para delincuentes juveniles. En este siglo comienza la defensa de la idea de la posible rehabilitación del delincuente. Surgieron diversas asociaciones para ayudar a los presos que defendían la necesidad de reforma del sistema carcelario. Y a finales del siglo XVIII surgen los primeros movimientos tendientes a humanizar la ejecución penal. Personajes como Beccaria, Howard o Bentham fueron partícipes de esta transformación. La prisión se convierte en el centro del nuevo régimen penal, en un contexto social, filosófico, político, religioso y económico, donde la libertad es el bien más apreciado. Entonces, la prisión sirve de un control social. Se pueden obtener además beneficios económicos de la mano barata de obra de los reclusos. Y la pena privativa de libertad, además, puede hacer efecto en el arrepentimiento que predicaba el cristianismo en aquella época. Se habla de dolor moral. Ya no sufre el cuerpo, sino el alma. En este momento también cabe decir que empezamos a contar con el principio de proporcionalidad de las penas según el delito cometido. En el siglo XIX se produce el reconocimiento legal de la prisión como pena sustantiva y no solo custodial. Aquellos que infringen la ley, los individuos desviados o perturbadores del orden social no se castigan, se corrigen con disciplina. Se pasa del castigo del cuerpo a la disciplina del alma. Aunque Foucault pensaba que si la estructura donde esto se lleva a cabo es una cárcel y que priva de libertad al individuo, todavía sigue siendo un castigo para el alma. En esta época surgen los reformatorios y comienza en Europa un sistema progresivo del modelo penitenciario, con diferentes fases durante la condena que se iban superando y permitían al individuo la excarcelación. Esto es importante porque el interno deja de ser un sujeto pasivo del sistema y se convierte en un agente que dispone, a través de su comportamiento y de su trabajo, de la posibilidad de conseguir una libertad anticipada. Y en el siglo XX seguimos lo que empezó en el siglo XIX, la reforma penitenciaria, que realmente en España fue un proceso transicional y cultural lento, largo, y un proceso de construcción de un sistema penitenciario liberal como lo conocemos ahora, pasando por distintas etapas, tanto del franquismo como del posfranquismo. Pero este sistema penitenciario liberal, lo que más resaltaba es que el trabajo y la instrucción moral que recibía el recluso durante el encierro debería de prevenir la reincidencia y que el sistema penitenciario se convierte en un elemento benévolo, en el que busca el bien para el individuo y para la sociedad, y no solamente una vindicta pública. A lo largo del siglo pasado se dictaron disposiciones internacionales que reconocían los derechos de todas las personas privadas de su libertad cumpliendo penas, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las reglas del tratamiento de reclusos adoptadas por las Naciones Unidas o las reglas del Consejo de Europa para el tratamiento de reclusos. La época del posfranquismo nos lleva a una necesidad urgente de la reforma penitenciaria democrática y con ello vienen cambios legislativos, como por ejemplo en la etapa de la democracia en la Constitución. La rehabilitación y la reinserción son la base del encerramiento de reclusos y además cuentan con programas de tratamientos educativos, socioculturales y preventivos.
Y, lo más importante, requiere voluntariedad, es decir, no hay nada forzoso. Sin embargo, hay una contraparte. Se crean las macrocárceles, cárceles inmensas con un montón de número de reclusos que hace muy difícil, tanto por eso mismo como por su forma arquitectónica, poder rehabilitar a todos. Además, se continúa lo que se llamaba el régimen cerrado o especial, que es un régimen de vida para los internos que son más difíciles por su comportamiento o considerados más peligrosos, aislados del resto de los internos. Y ya sabemos que esto contribuye no solamente a afectar a la salud mental, sino que contribuye a comportamientos autolesivos e incluso al suicidio. Y, por supuesto, sin ser ingenuos, continúan los maltratos a los internos, aunque a veces vestidos de legalización. La corrección es un término que no se usa, ahora se habla de rehabilitación social. Entonces, ¿el entorno penitenciario es adecuado para rehabilitar a las personas? Eso no es lo que creía Foucault. Las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad. La detención provoca reincidencia. Quienes salen de la prisión tienen más probabilidades de volver a entrar en ella. Si bien Europa ha evitado el encarcelamiento masivo por el desarrollo de principios humanistas en las sentencias, todavía lidiamos con el problema crónico del fracaso penitenciario en la reinserción social y también somos conscientes de la falta de humanidad todavía que sigue presente en las cárceles de España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa siguen abogando por los derechos de los internos y la humanización de las prisiones. Pero vamos a hacer un viaje ahora acerca de cómo se ve la salud mental a lo largo de la historia. Y hablando de Foucault, él en su obra Historia de la locura en la época clásica describe distintas actitudes según las distintas épocas que se ha tenido sobre la locura. En la Edad Media la locura se compara a la pobreza, a la miseria. En el Renacimiento, en cambio, es algo extravagante, original. Y en los siglos XVII y XVIII la razón y la productividad se imponen. Y los que son anormales o los que no aportan a la sociedad, pues son marginados y encerrados. Un libertino, un borracho, un vagabundo, un loco o un enfermo mental comparten el mismo elemento, son irracionales. Se alejan de la razón y, por lo tanto, no están disciplinados. Los enfermos mentales y delincuentes han compartido instituciones a lo largo de la historia, tanto manicomios como prisiones han sido usados como instrumento para reducir los inadaptados y mantener el orden social. Pues el loco no tiene conciencia de estar enfermo y su apariencia tampoco desata mucha compasión. Y además se le ha atribuido poderes sobrenaturales a lo largo de la historia, desde la época antigua. Todo esto llevó a que la medicina no tuviera un deber ni un rol en sí en los enfermos mentales durante mucho tiempo. Pero que en la historia pasamos de lo mágico religioso a las ciencias naturales y al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y el enfermo mental y su locura pasa por la historia a través desde ser encerrado, pena de muerte, encerrado, vigilado y posteriormente a un trato más humano hasta llegar, gracias a los psicofármacos y a las nuevas tecnologías, a que pueda hacer una vida medianamente normal fuera de los centros psiquiátricos. En la Edad Media se creía que una persona que exhibía signos de locura estaba poseído por el maligno para hacerse con su alma humana. En la época moderna es importante destacar que nace la psiquiatría y es aceptada como especialidad médica. La psiquiatría que entendía el origen de los trastornos mentales desde el punto de vista genético o neurológico. Ya en el siglo XIX, la reforma comienza abriendo las puertas a los hospitales generales y dejando marchar a marginados. Sin embargo, siguen dejando dentro de muros a aquellos que son considerados como inválidos, que ya no pueden producir o trabajar y, por tanto, se impone la estructura y disciplina de los asilos psiquiátricos. Cabe resaltar que Foucault considera que la psiquiatría de esta época es parte de un sistema disciplinario, llegando a ser la más pura expresión cuya función final es el orden público. Si el individuo no controla su locura, sus actos pasionales, se considera un marginado o un rechazado que se debe aislar y retirar de la sociedad.
pero eso sí, para que bajo una disciplina pueda corregirse. La finalidad de la disciplina es hacerlos a imagen y a semejanza de las necesidades sociales que imperen en cada momento. La psiquiatría tiene como idea de persona sana a una persona exenta de enfermedad mental, un prototipo de individuo disciplinado. Y el tratamiento de las personas con enfermedad mental en aquella época no estaba destinado a la curación, sino a la dirección de la conciencia y el comportamiento, dice Foucault. En España, cabe destacar que en esta época, a final del siglo XIX, se construye el primer manicomio, modelo, en la Casa de Dementes de Leganés, en Madrid. Después aparecen los manicomios privados en Cataluña, el primero la Torre Lunática en Girona, en Lloret de Mar, el segundo el de Sant Boi de Llobregat, fundado por Antonio Pujadas y llevado hoy en día por los hermanos hospitalarios de la Orden de San Juan de Dios. Y es que estamos en un clima dominado por un determinismo biológico, un nihilismo terapéutico, y a lo largo de décadas, a finales del siglo XIX, las instituciones psiquiátricas se llenan de pacientes que eran considerados intratables o irrecuperables. ¿Y qué pasa? Pues que estas instituciones están infradotadas para asegurar su viabilidad y sobrecargadas. Y desde entonces pues, surge un deterioro y un degrado, una degradación de la mayoría de los manicomios en España. Estamos ahora en una época del siglo XX en el que comienzan a desarrollarse la clasificación de los trastornos mentales y manuales de diagnóstico, y también a finales de los años 40 la OMS lanza una nueva definición de salud mental, que es un bienestar y ya no solo una ausencia de trastorno. A pesar de los nuevos recursos terapéuticos, la mejora de vida que experimenta el país, no es hasta los años 70 que las condiciones de los hospitales psiquiátricos resultan pésimas en España. Esta desidia no acaba hasta finales del siglo pasado. En las últimas décadas del siglo XX surge la necesidad de desinstitucionalizar a los pacientes psiquiátricos y romper ese círculo vicioso de enfermedad mental y encerramiento. Tras la aprobación de nuevas leyes y disposiciones relativas a la asistencia psiquiátrica, se adoptan políticas de atención comunitaria y se reemplazan asilos por unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Se crean centros de salud mental y una serie de recursos intermedios de carácter rehabilitador, ocupacional y residencial. También se crean hospitales en la comunidad y hay una serie de leyes que mejoran los derechos y la dignidad de los pacientes psiquiátricos. Pero ¿qué pasa? Según la OMS, la psiquiatría comunitaria adolece de falta de recursos. Fíjense que los trastornos mentales y el comportamiento representan un 12% de la carga de morbilidad en el mundo. Sin embargo, el presupuesto para la salud mental de la mayoría de los países es inferior al 1% del gasto total de salud. Entonces, la relación entre morbilidad y gasto de salud es claramente desproporcionada y hay consecuencias. Veamos ahora entonces cuál es la situación actual de la salud mental en las prisiones. Es indudable que la persona que ingresa en prisión tiene 5 veces más probabilidad de haber sufrido una enfermedad mental a lo largo de su vida y que hay una alta tasa de enfermedad mental entre las personas reclusas. Hay estudios internacionales y hay instituciones penitenciarias y también hay estudios de la Comisión Europea. Pero me gustaría dedicarme a dar un comentario ahora, antes de acabar, sobre el suicidio en las prisiones. El aislamiento, la incertidumbre, un estrés prolongado provocado por distintos factores, en un ambiente opresivo, ocasiona alta tasa de suicidio en prisiones. Y las cifras son: menos de una persona de cada 10.000 se suicidan en la comunidad en España, pero al menos más de 7 personas de cada 10.000 se suicidan en prisiones, similar a la media europea. Sin embargo, en Cataluña esto asciende a más de 16 personas de cada 10.000. La reforma de la psiquiatría psiquiátrica, la reforma de la psiquiatría comunitaria en la última década deja un gran número de enfermos mentales crónicos que han pasado de instituciones psiquiátricas a instituciones penitenciarias. Es decir, ¿es la prisión el nuevo manicomio?
Pero también hay otros factores que pueden causar que haya una sobrerepresentación de enfermedad mental en la prisión, como por ejemplo que la mayoría de las personas que ingresan en prisión pertenecen a grupos sociales que están en situación de exclusión, en los cuales todas las enfermedades crónicas están más representadas. Entonces, pacientes graves, estamos viendo pacientes graves que vienen de la exclusión social, de la pobreza, son los que especialmente tienen mayor riesgo de incurrir en un comportamiento delictivo, pero también tienen mayor riesgo de enfermedad mental. Y parece ser que esto está en proporción creciente en el ámbito penitenciario. Pero es importante este dato, solamente el 5% de los delitos de violencia grave como el homicidio son cometidos por personas con enfermedad mental. Y de estos, una gran parte no había recibido un tratamiento adecuado para su enfermedad mental o bien carecían de apoyos sociales y económicos. Estos pacientes acaban en hospitales penitenciarios que no solo dificultan y empeoran su bienestar emocional y mental, pero también dificultan el contacto con la familia, su reinserción social. La mayoría son víctimas de violencia y han sufrido experiencias traumáticas, sin olvidar el trauma de haber cometido un delito estando enfermos. Y no solo tienen que luchar por recuperarse y mejorar de su salud mental, pero se enfrentan a un ambiente coercitivo, opresivo y alienante. Entonces, nos enfrentamos con varios retos para tratar la salud mental en prisiones, pero no quiero irme sin dejar una nota sobre Foucault y el poder. El entorno penitenciario es un ámbito complejo, en donde se ejerce el poder y el régimen disciplinario, y en medio de una cultura que por evidencia empeora la salud mental, ahí estamos los que cuidamos a los enfermos mentales en prisiones. Pero incurrimos en distintos riesgos, como el de participar del intento de corregir también comportamientos inadaptados socialmente. Hay estudios que demuestran que los enfermos mentales en hospitales penitenciarios perciben la privación de libertad como un castigo. En cambio, los cuidadores lo perciben como una parte de cuidado. Hay un dilema de brindar atención en un entorno de custodia y la necesidad de los cuidadores de equilibrar los compromisos duales de custodia y cuidado. La complejidad de las relaciones de poder y aislamiento intrínseco a las instituciones penitenciarias dificulta la labor del abordaje del tratamiento de la salud mental en prisiones. Y donde hay poder hay resistencia, y las resistencias surgen como un opuesto irreductible. Y la descripción de Foucault de la resistencia en las relaciones de poder puede ilustrar el significado del comportamiento de los pacientes como un contrapeso a ese sistema impuesto de una fuerza desigual. Entonces, lo más importante, yo creo, que hemos visto a lo largo de la historia es cómo se han intentado humanizar realmente tanto a los enfermos mentales como a los reclusos. Y yo creo que la humanización o contemplación del individuo como ser humano es lo que marca la diferencia en el sentido de la dignidad. Se requiere una atención centrada en la persona, en la que la persona participe y se sienta que se tiene en cuenta su perspectiva, la empatía fundamental, y tenemos que centrarnos en el aprendizaje y la recuperación y no en la corrección del comportamiento. Entonces, lo más importante, y en honor a Foucault también digo que los enfermos mentales no deberían de estar en centros penitenciarios, deberían de estar fuera de los centros penitenciarios. Y esa es probablemente mi última conclusión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tenemos ahora el placer, el honor de presentar a Alberto Rábano Gutiérrez del Arroyo, que es un colaborador de Ercritia. Él es médico especialista en anatomía patológica, investigador, dedicado desde hace 3 décadas a la neuropatología de las enfermedades neurodegenerativas. Es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2009 es director del importante Centro de Banco de Tejidos de la Fundación CIEN, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas del Instituto Carlos III. Como datos bibliométricos, Google Académico, coautor de 180 artículos indexados, 13.824 citas, etc. Es miembro de diversos comités de ética de la investigación, entre ellos el Ethics Advisory Board del Human Brain Project y del CEID, el del UCM actual.
Se ha dedicado a la biología teórica como colaborador de Faustino Cordón en los años 1980 y 1990 y después como autor independiente a la filosofía biológica con 7 artículos o capítulos de libros publicados en los últimos 5 años. En esta encrucijada pues, de filosofía y neurociencia, pues saludamos y agradecemos la presencia de Alberto Rábano, que nos va a hablar de memoria y contramemoria en Foucault, una perspectiva biopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo haciendo yo. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer sinceramente a los organizadores, a Alejandra Toro especialmente, por haberme invitado a participar en este congreso y por darme la oportunidad de presentar aquí algunas reflexiones sobre una línea de trabajo que vengo persiguiendo desde hace unos cuantos años. Justo allí donde esa línea se encuentra con el pensamiento complejo, difícil, esquivo, pero siempre estimulante de Michel Foucault. Para empezar, si me permiten, me presentaré brevemente e intentaré explicar de dónde viene, por decir así, el abordaje, la lectura que me he propuesto de algunos textos de Foucault y que he pretendido con ello. Bueno, ya la presentación se ha mencionado, soy patólogo. Patólogos nos dedicamos a esto, algunos que hacemos muchas autopsias. Abrir algunos cadáveres, titula Foucault, citando a Bichat, un espléndido texto del nacimiento de la clínica, y es algo que me interpela muy personalmente, a mí, que he abierto unos pocos miles de ellos. Esto, natura miracula dissecta, cadavera pandum, plusquam vita loquax, mors taciturna docet. Los cadáveres diseccionados despliegan los milagros de la naturaleza, más que la vida locuaz enseña silenciosa la muerte. Bueno, esto estaba en la sala de autopsias del hospital donde hice la residencia y es algo que no he olvidado nunca, pero es algo que me ha hecho recordar esta inmersión más reciente en los... Sí, que me acerque más, sí, perdón. Y es algo que que he recordado en esta nueva visita a los textos de Foucault. Bueno, no siempre fui médico y patólogo y tampoco lo soy siempre ahora. Durante los años intelectualmente más estimulantes que recuerdo, más o menos entre los 20 y los 30 años de mi vida, tuve la suerte de implicarme profundamente en un proyecto de biología teórica dirigido por Faustino Cordón y descubrí otra manera de pensar en la vida y los seres vivos en un marco de pensamiento evolucionista. Leí entonces con mucho interés a Georges Canguilhem, maestro de Foucault y uno de los protagonistas de mi ponencia. Esta actividad, esta perspectiva me llevó después, con la ayuda de la UNED y en los últimos años también de Teresa Oñate, que aprovecho ahora para agradecer sinceramente, a imaginar y a veces a emprender efectivamente un camino hacia una cierta filosofía existencial y ontología del ser vivo que no he dejado de explorar desde entonces. Hace una semana, por cierto, se presentó en la residencia de estudiantes en Madrid una excelente biografía de Faustino Cordón que recomiendo encarecidamente. Así podría decir, siguiendo la recomendación de Bátimo en Vocación y Responsabilidad del filósofo, que durante muchos años he dedicado y sigo dedicando un buen tiempo de mi vida a la filosofía cuando no estoy trabajando. François Jacob, de quien hablaremos también en estos minutos, por su parte habló de la ciencia de día, la que se hace de forma arreglada en el laboratorio, y la ciencia de noche, esa otra actividad más creativa y transdisciplinar a la que algunos nos entregamos, como escribió Bátimo, cuando no estamos trabajando. Se ha hablado del dilema del experto, que se arriesga a perder su seguridad y hasta su prestigio si se aleja de la ciencia de día, pero cuyo trabajo de investigación puede empobrecerse si no se aproxima en alguna medida a la ciencia de noche. En fin, la función propia de la filosofía es complicar la existencia del hombre, escribió también Canguilhem. ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? ¿Cuál es su modo propio de estar? ¿Qué quiere decir vivir, estar vivo? ¿Podemos formular, alcanzar una noción neta de la vida en el contexto de la inabarcable diversidad de los seres vivos? ¿Podemos tan siquiera tener una noción de la vida animal, nuestro propio modo de vida, más allá de la mera palabra que designa, del animaux de Derrida? Solo hay ser porque hay vida.
La experiencia de la vida se da, pues, como la ley más general de los seres. Cita Deleuze de las palabras y las cosas en su Foucault. Y en nota a pie de página dice: este texto, que surge a propósito de la biología del siglo XIX, creemos que tiene mucha importancia y expresa un aspecto constante del pensamiento de Foucault. Quiero recordar aquí el golpe que literalmente sufrí cuando leí en Las palabras y las cosas esa afirmación tan desafiante entonces para mí, de Foucault. En efecto, hasta fines del siglo XVIII la vida no existía. Para Cordón, la vida en cualquiera de sus niveles de integración se resuelve en el juego de la acción y la experiencia. Así, a partir de este conjunto de preguntas surgió hace unos años, para mí, otra estrechamente relacionada con ellas. ¿Qué es la memoria? Y dado el carácter anfibio de mi práctica cotidiana, el trabajo y después del trabajo, por decirlo de nuevo con Bátimo, me propuse explorar los límites entre lo que podría llamar la ciencia y la filosofía de la memoria, los límites, las diferencias y esa línea de sutura donde más se aproximan y que creo haber recorrido entonces en alguna medida con Cordón. Como todo proyecto, así nos lo enseñó Aristóteles, debe comenzar por sus antecedentes y también por sus antecesores. Este mío viene demorándose en la revisión de las referencias a la memoria en diversos autores, que he tratado por distintos motivos en forma de tríada. En primer lugar, Dilthey, Scheler y Bergson, después Freud, Wittgenstein y Heidegger, y de próxima publicación Jaspers, Klesner y Merleau-Ponty, este último también maestro de Foucault. Hace unos años, buscando entender los diversos significados y caminos recientes de la biopolítica, tuve algo así como una primera inmersión intensa en algunos textos de Foucault. Reconozco que la brillantez de su escritura me ha cautivado siempre, y también el filo sutil con el que disecciona las ideas, las prácticas, los discursos, con el que abre y expone las superficies de inscripción, como Bichat recomendaba abrir y exponer los tejidos en los cadáveres. Aunque Foucault no estaba inicialmente situado, previsto en mi línea de trabajo sobre la memoria, he aprovechado esta excelente ocasión, la de este congreso, para preguntarle a los textos qué es la memoria en el pensamiento de Foucault, qué lugar ocupa, qué función desempeña la memoria en su noción de la vida y del ser vivo y del ser humano en cuanto cuerpo y ser vivo, en su pensamiento biopolítico, en su noción de historia. ¿Qué sería esa memoria a la que, como propone Foucault, habría que oponer críticamente una contramemoria? A partir de este momento abordaré brevemente estos tres puntos. La vida, los seres vivos, el hombre como ser vivo. Podemos aproximarnos a las características propias de la mirada con que Foucault contempló y analizó la biología y los seres vivos si, como propone Antonella Curto en su Michel Foucault, Técnica e Vita, de 2004, entendemos lo que diferencia esta mirada de la de Georges Canguilhem, la relación osmótica que se da, dice la autora, entre la epistemología de Canguilhem y la arqueología del saber Foucaultiana. Para Canguilhem, el conocimiento de la vida es inseparable de las condiciones en que ésta se convierte en objeto de conocimiento y del sentido que adquiere históricamente el concepto de vida. Para Foucault, en cambio, las condiciones de posibilidad de un discurso sobre la vida son aquellas que permiten el nacimiento de instituciones de gobierno de la vida. Para Curto, esta matriz política de la clínica es la que diferencia principalmente la obra de ambos autores. Para ambos, sin embargo, la vida no es algo genérico ni un principio vital, sino siempre la individualidad de un ser vivo amenazado por la muerte. Y en esa tensión se inscribe el interés de ambos autores por la relación entre todo ser vivo, la relación que hay en todo ser vivo entre lo normal y lo patológico. El individuo es un ser en el límite de no ser, es un mínimo de ser, escribe Canguilhem en su ensayo sobre la teoría celular. En el aproximarse de la muerte, la sorda vida común deviene al fin individualidad, dice Foucault en El nacimiento de la clínica. Para Canguilhem, la normalidad, la salud, no es objetiva y cuantitativa, sino subjetiva y cualitativa, y ello revela la inobjetividad del viviente. En el grupo de Cordón, entonces, compartíamos con Canguilhem ese resto de pensamiento vitalista, con una función más bien reguladora, que oponíamos al reduccionismo y al mecanicismo de la biología molecular que empezaba a desarrollarse entonces de forma explosiva. Para Foucault es lo patológico, precisamente, lo que hace emerger a la vida en la normalidad de sus funciones. En uno de los últimos textos, bueno, realmente es el último texto en el que estaba trabajando Foucault antes de su muerte, titulado La vida, la experiencia y la ciencia, que era un prefacio que escribió para la edición inglesa del libro Lo normal y lo patológico de Canguilhem. Foucault considera que este libro de Canguilhem es su texto más importante y destaca el papel del error
en la concepción del ser vivo y de la vida humana por parte de Canguilhem. Dice Foucault, en el límite, la vida, de ahí su carácter radical, es lo que es capaz de error. Pero entiéndase, siguiendo ahora el texto de Canguilhem, que aquí el error no equivale a lo patológico y está más bien asociado a las características individuales de cada ser vivo, de la variabilidad biológica, y que lo normal tampoco equivale a la salud. Salud y enfermedad se inscriben en otro plano. Sigamos ahora con Canguilhem. Dice, la vida en el estado patológico no es la ausencia de normas, sino la presencia de otras normas. El hombre no es verdaderamente sano más que cuando es capaz de muchas normas, cuando es más que normal. Y dice también, la salud es el lujo de poder caer enfermo y levantarse. Sin embargo, no hay ni en Canguilhem ni en Foucault un abordaje específico de la memoria, como si esa cuestión, la relación entre la memoria y la vida, hubiera sido abordada y agotada ya para siempre por Bergson. De la memoria individual, convendría añadir, como veremos. Ambos pusieron el foco de atención muy especialmente en el nacimiento de la biología moderna a partir de la historia natural, en el nacimiento de la vida como objeto de conocimiento en el caso de Foucault y con ello el nacimiento de la episteme moderna. En la secuencia metodológica tan bien tratada en Las palabras y las cosas que lleva de Linneo a Buffon y Lamarck y a Cuvier y de este a Darwin, uno de los ejes o de los polos de discusión es el ser vivo individual. Para Foucault, la figura clave en esta secuencia es Cuvier, y así lo indica también en ese texto perfecto, pequeñito de Foucault, que es la situación de Cuvier en la historia de la biología. Estas figuras son de ese texto. El marco teórico, recordemos, es del evolucionismo frente al fijismo, en el contexto previo aún más amplio de la clasificación de los seres vivos. Linneo, fijista, ve lo esencial en el carácter diferencial, específico, externo, botánico, más que zoológico, de los seres vivos, mientras que para Lamarck importa especialmente la variación individual, que también para Darwin borra las fronteras entre las variedades y las especies. Sin embargo, Buffon y más aún Cuvier consideran que es el tipo lo que importa, la huella que el taxón, la especie, el género, la familia, el orden, etcétera, imprime sobre el individuo. Y de hecho, bueno, estas figuras que recoge Foucault lo que quieren indicar es que Cuvier borró esos dos umbrales, tanto el umbral epistemológico como el umbral ontológico, para reconocer en el individuo exactamente todos los tipos, todos los taxones, encarnado. En su forma, aún más que Cuvier, consideran que es el tipo lo que importa, hemos dicho, y que el tipo se imprime sobre el individuo, en su forma externa y sobre todo en la interna, en la armonía e interrelación de los órganos. Es el nacimiento, recordemos, de la anatomía comparada a la vez que de la noción moderna de organismo. Huella, forma, memoria. Esa es la mirada sobre la historia de la biología, pero Foucault está también atento al desarrollo de la biología contemporánea, en la que está naciendo imparable la genética molecular. Aquí un ejemplo es, por esos años, el Premio Nobel de Medicina, 3 genetistas franceses. En su reseña para Le Monde de la lógica de lo viviente, el libro más conocido de François Jacob, esa reseña se titula Crecer y multiplicar, y es de 1970, Foucault muestra su interés y también cierta perplejidad ante esa nueva biología sin sujeto, donde dice, no hay lector, no hay sentido, solo un programa y una producción. Bueno, recorre brevemente la historia de la biología, como la recorre de una manera excelente Jacob en su libro, Cuvier, Darwin, Mendel, y dice Foucault, y finalmente la biología molecular acaba de descubrir en el núcleo de la célula una conexión tan arbitraria como un código entre ácidos nucleicos y proteínas. Más aún, en la transcripción de este código ha observado unos errores, unos olvidos, unas inversiones, al igual que las mentiras o los involuntarios hallazgos de un escriba que se ha distraído un instante. Olvidos, sí, errores, decíamos hace un momento. Esto es lo más cerca que podemos llegar con el Foucault, arqueólogo del saber biológico, a una noción biológica, digámoslo entre comillas, de memoria. También Jacob, en su libro fundamental, dedicó un capítulo a la memoria y la herencia. Lo explica de forma resumida en un librito posterior, del 81, El juego de lo posible. Librito muy recomendable, por cierto. Los organismos, dice Jacob, disponen de diversos sistemas de memoria. Uno de ellos, el sistema genético, es común a todos ellos y es en definitiva la memoria de la especie.
Otro es el sistema inmunológico, que representa la memoria individual de la relación del organismo con su medio. Por último, el sistema nervioso, cito, se convirtió en una máquina capaz de grabar o recordar ciertos acontecimientos de la vida del individuo. El genoma como depositario de la memoria de la especie, el cuerpo, la forma, pero volveremos en breve a la memoria individual. En este segundo bloque perseguiremos el rastro de la memoria en la biopolítica de Foucault, o más bien, de acuerdo con los autores que la han estudiado en detalle, las biopolíticas. Para Thomas Lenke, son tres los tipos de uso, así dice en su introducción a la biopolítica, que Foucault hace del término biopolítica, y los tres, podríamos decir, de rabiosa actualidad. La biopolítica como cesura histórica en la acción y el pensamiento políticos que se destacan por una relativización y reformulación del poder soberano, en primer lugar. En segundo lugar, el papel central de la biopolítica en el desarrollo del racismo moderno. Esto lo desarrolló en Defender la Sociedad, en los cursos del Collège de France del 75 y 76. Y, por último, la biopolítica como arte particular del gobierno que solo surge con las técnicas de dirección liberales, y esto corresponde a las conferencias del Collège de France del 78 y 79. Y añadiríamos, y también de las resistencias a estas tecnologías, estos dispositivos, a estos modos de subjetivación. Para Foucault, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan las luchas contra las formas de subjetivación. En sus últimos trabajos vuelve sobre las antiguas prácticas de sí, por las formas de resistencia contra una tecnología del gobierno que tiene por objeto la vida del ser humano y que tiene como objetivo la existencia humana como obra de arte, la reactivación de un nuevo arte de la vida. Detengámonos un momento en el lugar que ocupa la memoria en el proceso de subjetivación a través de un texto de Deleuze en el capítulo Los pliegues o el adentro del pensamiento, entre paréntesis, subjetivación de su Foucault, de su obra sobre Foucault. El concepto clave es el pliegue. Dice Deleuze, pues el plegamiento, el redoblamiento es una memoria, absoluta memoria o memoria de la fuera, más allá de la memoria corta que se inscribe en los estratos y los archivos, más allá de las inmortalidades todavía incluidas en los diagramas. Memoria es el verdadero nombre de la relación consigo mismo o del afecto de sí por sí mismo. Según Kant, el tiempo era la forma bajo la cual el espíritu se afectaba a sí mismo, al igual que el espacio era la forma bajo la cual el espíritu era afectado por otra cosa. El tiempo era, pues, autoafección y constituía la estructura esencial de la subjetividad. Pero el tiempo como sujeto, más bien como subjetivación, se llama memoria. Bueno, continúa el texto, pero voy a avanzar. Solamente quiero, este es el diagrama que incluye Deleuze, solamente quiero indicar que realmente este diagrama se parece mucho al proceso de formación del sistema nervioso, de neurulación, de la formación del tubo neural en los cordados. Ahí está la embriología y la biología continuamente. Deleuze señala más adelante que Foucault ha encontrado en Heidegger, en Merleau-Ponty, una fuerte inspiración teórica para el tema que lo obsesiona, el pliegue, el doblez. En Lo visible y lo invisible, del 68, Merleau-Ponty habla también con una metáfora cuasi anatómica de la cavidad, el pliegue o la invaginación, le creux, que el cuerpo dispone para acoger el pasado y el futuro. Por otra parte, uno no deja de escuchar en la absoluta memoria mencionada aquí por Deleuze algún eco de la memoria pura de Bergson. Memoria de la especie, memoria individual, memoria colectiva, historia. Por último, me gustaría centrarme un momento en la lectura de Nietzsche, la genealogía, la historia, donde Foucault une su voz a la de Nietzsche para definir lo que es propio de su método genealógico. Al igual que en Nietzsche, tanto en su segunda intempestiva como en la genealogía de la moral, donde el filósofo alemán trata de la historia, en el texto de Foucault los planos de la memoria y la historia individuales y de la memoria e historia comunes se superponen y se confunden, podría decirse, del mismo modo que se confunden aquí intencionadamente las voces de Nietzsche y Foucault. Dice Antonio Lacurto, de nuevo, que este texto de 1971, algo anterior al inicio del interés de Foucault por la biopolítica, representa el acto teórico que pone en relación el cuerpo con la historia efectiva, la wirkliche Historie. La historia, cito, la historia con sus intensidades, sus desfallecimientos, sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles, tanto como sus síncopes, es el cuerpo mismo del devenir.
Foucault rechaza la noción de origen, Ursprung, a favor de las de procedencia, Herkunft, y emergencia, Entstehung. Dice, el genealogista tiene necesidad de la historia para conjurar la quimera del origen, un poco como el buen filósofo tiene necesidad del médico para conjurar la sombra del alma. Mientras que la procedencia designa la cualidad de un instinto, su intensidad o su debilidad, y la marca que deja en un cuerpo, la emergencia designa un lugar de enfrentamiento. Pero no se trata aquí del cuerpo natural, meramente biológico, sino del cuerpo político, al que dan forma los saberes y las técnicas. Dice Foucault, de todas formas pensamos que el cuerpo no tiene otras leyes que las de su fisiología y que escapa a la historia. Nuevo error. Está atrapado en una serie de regímenes que lo modelan. Está roto por ritmos de trabajo, de reposo y de fiestas. Está intoxicado por venenos, alimentos o valores, hábitos alimenticios y leyes morales. Todo a la vez. Se forja con la resistencia. En cuanto a la historia efectiva, dice, la historia afectiva, por el contrario, dirige sus miradas hacia lo más próximo, al cuerpo, al sistema nervioso, a los alimentos y a la digestión, a las energías. Historia y memoria confluyen, como oposición a las tres modalidades platónicas de la historia. 1, la historia reminiscencia o reconocimiento. 2, la historia continuidad o tradición. Y 3, la historia conocimiento. Foucault propone hacer de la historia una contramemoria que la libere, cito, para siempre del modelo, a la vez metafísico y antropológico de la memoria, y que permita desplegar en ella, añade, una forma completamente distinta del tiempo. Y dice, el sentir histórico está mucho más próximo de la medicina que de la filosofía. La historia ha de ser la ciencia de los remedios. ¿Qué relación guarda la contramemoria propuesta por Foucault con el olvido activo de Nietzsche? ¿En qué medida atañe a la memoria colectiva y a la memoria individual? Podemos acercarnos para acabar a un ejemplo práctico si nos vamos ahora con Foucault, para terminar, al cine. En una entrevista a Cahiers du Cinéma en 1974, y hablando de la película La Convulsión de Louis Malle, sobre un confidente durante la Segunda Guerra Mundial, Foucault hace referencia a lo que denomina memoria popular. Y podemos leer ahí. Hay una batalla real que está teniendo lugar. ¿Y qué es lo que está en juego? Lo que yo podría llamar ampliamente memoria popular. Ahora mismo, está hablando de esos años, ahora tendríamos que hablar de las redes, claro. Ahora mismo la literatura barata ya no es suficiente. Son mucho más efectivos los medios como la televisión o las películas. Y creo que esta es una manera de recodificar la memoria popular que todavía no es capaz de encontrar su expresión. De manera que a la gente no se le muestra lo que han sido, sino lo que se necesita que ellos recuerden que han sido. Y dice en esa última frase, quien gobierna la memoria de la gente, gobierna su vitalidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por esa interesantísima conferencia tan rica en ideas sobre justamente el lugar de la memoria, esta memoria de especie individual o colectiva, la necesidad justamente de recuperar esta memoria y la vinculación con la historia, sobre todo pues referido al pensamiento de Foucault. Muchísimas gracias. Tenemos ahora a Francis García Collado, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y profesor en la Universidad de Girona, y de Psicología en la UIC y en el DESERP. Su línea de investigación está centrada en la conformación de subjetividades desde la biopolítica. Tiene sus postdoctorados en el Núcleo de Direitos Humanos en la Facultad de Direito de Goiás y en el Núcleo de Neurodireito de la Facultad de Direito de Belo Horizonte en Brasil. Ha sido asesor en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en la exposición Cerebros de 2021 y asesor y creador de contenido científico en la exposición Cerebros de 2022 para la Fundación Telefónica. Es comisario desde 2009 del cicle de Filosofia a Bibliotecas de Barcelona y del Consorci de la Diputació de Barcelona y es autor de diversas obras en inglés, portugués y catalán.
La última, que fue publicada este año, en noviembre del 2024, es Fobiopolítica, democracia, psicología y ética en la era neoliberal. Muchas gracias. Nos va a hablar de biopolítica del cervell urbà, opinió pública y neuroética. Bien, muchas gracias. Si me lo permite el micrófono, ¿se me oye? Sí, ahora mejor. Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por haber tenido la idea y llevar a cabo lo que es sin duda uno de los autores, al menos para mí más relevantes y más importantes. En ese sentido quería agradecer también a mi participación al doctor Joan Morro y también a Belén González. Dicho eso, y después de las presentaciones de mis compañeros de mesa, voy a intentar hacer mi exposición de la manera más breve. El título es Biopolítica del cerebro humano, opinión pública y neuroética, y voy a empezar. En su La dictée de Fanon, al dictado de Fanon, las memorias de Marie-Jeanne Manolan, que publicó en 2017, tras trabajar como amanuense de Frantz Fanon, la autora y confesora del psiquiatra, filósofo y activista, señalaba haber captado el espíritu de su práctica profesional. Según esta, consistía en haber entendido que el mundo del paciente era también el de todos los que habían escuchado el lamento. Esto incluía al psiquiatra y a su equipo. Todos compartían ingredientes de la misma humanidad. La única diferencia era que los cuidadores seguían de pie. Pero es más, Manolan había entendido algo fundamental sobre el tratamiento llevado a cabo por Fanon. Su objetivo no era hacer felices a los pacientes, sino transformar su sufrimiento histérico en infelicidad. Sí, en infelicidad cotidiana, normal y corriente. La idea tan extendida hoy en día, según la cual las personas deben ser felices a toda costa, no solo choca con el derecho al padecer cotidiano no patológico, tal como señala Manolan, sino algunos de los imperativos que deberíamos tener en cuenta en nuestra sociedad, amansada, patologizada e hipermedicada. Ser críticos, responsables, autónomos y aprender a frustrarnos. Solo de ese modo podemos aspirar a la categoría de ciudadanos democráticos. Parece evidente que en un país como España, que en lo que se refiere al consumo de psicofármacos, que duplicó en 2022 el número de recetas pasando a 220 millones, siendo uno de los países del mundo en el que más prescripción médica existe, dichos imperativos ciudadanos quedan a un lado. La soledad, el dolor al aislamiento hace que, por ejemplo, la mitad de las personas de más de 70 años los consuman. Y es que tanto la medicalización como la patologización sistemática de la vida cotidiana pasa por alto la necesidad del reconocimiento. De un reconocimiento del que, como sostiene Axel Honneth, depende nuestra autoconfianza, nuestro autorrespeto y nuestra autoestima. Si bien la autoconfianza depende del ser reconocido como una fragilidad con necesidades que necesita desenvolverse en relaciones primarias satisfactorias entre amigos, familiares, pareja, etc., el autorrespeto se produce en una esfera más compleja, la del derecho y la ley. De esta obtenemos parte de nuestra personalidad, literalmente nuestra máscara cotidiana, nuestro ser hombre, mujer o cualquiera que sea nuestra identidad de género. De esta esfera ligada al autorrespeto, recogemos qué significa ser jurídica y socialmente un infans, es decir, un ser tutelado, que, por ejemplo, obtiene su mayoría de edad a los 18 años de forma mágica y performativa, como suele darse en el ámbito del derecho. Pero de ahí también provienen nuestras tutelas psíquicas, lo que la ley permite, lo que la ley tolera, lo que la ley ordena, pero sin duda nuestra autoestima requiere la misma atención que las otras dos esferas. Para Honneth, la autoestima está ligada al reconocimiento y valoración de las cualidades, habilidades y logros individuales de una persona en su entorno social. Por eso, no debería extrañarnos las palabras que dice el médico rural de la obra de John Berger, Un hombre afortunado, y leo: un paciente desdichado va al médico y le ofrece una enfermedad con la esperanza de que al menos esa parte de él, la enfermedad, pueda ser reconocible. Cree que su ser es imposible de conocer.
No es nadie para el mundo y el mundo es nada para él. La tarea del médico ahí, a no ser que se limite a aceptar que existe una enfermedad y sencillamente se tranquilice a sí mismo diciéndose que es un paciente difícil, es reconocer al hombre. Y es que si verdaderamente hay algo que no soporta nuestra psique, es tanto la invisibilización social como el aislamiento social. El terror al aislamiento, el pánico a quedar solos, nos empuja a funcionar en modo de piloto automático cognitivo. Un piloto automático que a través del imperativo de la felicidad acaba de desplegar sus alas en cómo el biopoder, es decir, una biopolítica negativa, frente al deseo de una biopolítica positiva, termina imponiendo su fuerza y sometimiento a través de unos medios de comunicación volcados en marcar y generar la opinión pública, desde la propaganda o su nombre actualizado de relaciones públicas, que sitúa en el centro de la cuestión el uso del miedo. Recordemos lo que habló sobre este tema Walter Bradford Cannon, y el estrés, en el mismo sentido lo que habló Hans Selye, como vehículo para imponer una visión única de la realidad, enturbiando el camino hacia una democracia real. Los mecanismos de los medios, sean o no conscientes de ellos, están puestos al servicio de lo que llamo fobiopolítica, es decir, de estas no tan nuevas formas de gobierno que parten de la idea de una biopolítica negativa, es decir, desde una biopolítica centrada en el control, la manipulación y en disciplinar y reglamentar la vida, en general una sociedad atemorizada e infantilizada, en lugar de tener formas de gobernanza centradas en fortalecer la autonomía y la libertad, y en una biopolítica afirmativa. Por tanto, el concepto de fobiopolítica parte etimológicamente de la raíz griega phobos, miedo, y la idea de la biopolítica negativa, quedando así como fobiopolítica. Es por ello por lo que el término resultante no es fobopolítica, sino una noción que incluye la idea de lo bio, es decir, el control de la vida mediante el miedo y sus derivados, ejercido por el poder de turno desde una perspectiva de control y manipulación al servicio de lo que Foucault calificó como dictaduras oligárquicas y no sobre esas supuestas democracias en las que vivimos. No olvidemos que, si el espacio público es necesario para la existencia de las democracias en las que los sujetos pueden y deben manifestar su libertad de expresión, el control de la opinión pública deviene la máxima aspiración de cualquier forma de poder aglutinador omnipresente, es decir, de lo que podríamos calificar como una teología política. Es decir, de un poder cuya legitimidad sea interiorizada de modo moral y del que su Herrschaft, autoridad, no sea cuestionable, dado el elevado nivel de interiorización. De un poder acompañado de mecanismos de obediencia que atienda a la generación sistemática de subjetividades, las cuales estén centradas en el autocontrol, al que algunos llaman erróneamente autonomía. Y es que el carácter heterónomo de las prácticas, relaciones y dispositivos de ese poder hace que los sujetos interpreten o denominen autonomía a aquello que parece brotar de modo natural de su ser, pero que en realidad ha ido calando en su psique a través de relaciones y efectos mediáticos, puramente teológicos, procedentes de los mecanismos de subjetivación y que, por tanto, son heterónomos. No olvidemos que el verdadero poder está más preocupado en la construcción de una liturgia, en el más puro sentido Foucaultiano, como mecanismo necesario de construcción de procedimientos generadores de verdad, que en la verdad misma. Al atender a su trayectoria práctica y teórica respecto al control y dominio de la opinión pública y de la esfera pública, no podemos pasar por alto las palabras de Habermas en su recientemente traducida al catalán, en mayo del 2023, un nou canvi estructural a la esfera pública y la política deliberativa. Ahí podemos leer que dice que mantener una estructura mediática que haga posible el carácter inclusivo de la esfera pública y el carácter deliberativo de la formación de opinión y voluntad públicas no es una decisión de dirección política, sino un imperativo constitucional. Tal como señala el último Eurobarómetro llevado a cabo en los meses de enero y febrero de 2023, el 78% de los españoles encuentran en menudo noticias que en su opinión distorsionan la realidad o que incluso consideran falsas. Resulta cuanto menos curioso que, tal como escribe Habermas, con relación a los datos de ese Eurobarómetro de 2019, en los que se ponía de manifiesto que son la televisión 77% y la radio 40% los medios de los que se obtiene la pretendida información verdadera, en un momento en el que, como él insiste, se ha reducido el procesamiento analítico de las noticias políticas y que además estemos olvidando las palabras de Bernet sobre el objetivo del poder en relación a la manipulación y los medios. Pensar que ese animal humano
que somos cada uno de nosotros, al que le encanta sentirse inteligente, sea capaz de discernir entre noticias falsas y verdaderas, parece harto ingenuo, principalmente ante una cada vez más depurado arte de la mentira que bate sus alas de modo cada vez más libre, mientras planea ante la destrucción progresiva a la que nos expone el capitalismo salvaje sobre las bases que podían haber permitido un mínimo de dignidad y veracidad a los generadores de opinión pública, los medios de información. Situación producida tanto por el monopolio urdido desde los años 70 que ha puesto en manos de corporaciones como BlackRock y Vanguard a medios de comunicación, banca, farmacéuticas, energéticas, por ejemplo, así como el aumento sistemático de la precariedad de los profesionales de los medios de información, que son de los que se nutre esa supuesta informada ciudadanía europea que dice saber distinguir entre noticias falsas y verdaderas. En este sentido, baste como ejemplo la interesante obra del periodista Yago Álvarez Barba, publicada en octubre del 2023, Pescado el salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica, en la que el autor nos cuenta qué le ha sucedido cuando, tras desmentir en Twitter un bulo o una manipulación lanzada por un medio, el autor del artículo me ha escrito por mensaje privado excusándose con frases como «tienes toda la razón, yo no elegí ese titular» o «no era el enfoque que yo le quería dar, pero no tuve otra opción». En realidad, posiblemente tenía otra opción, ser despedido. El miedo a quedarse en el paro o a estar en él es una de las principales herramientas de censura. Barba acaba aludiendo a las palabras del filósofo Carlos Fernández Liria, según las cuales la peor clase de censura que existe en España se refiere a que las voces que se oyen en el espacio público no son más que aquellas que están de acuerdo con el propietario de los medios. Y es que parece haber quedado lejos el momento en el que las redes sociales fueron consideradas como un mecanismo que podría permitir contribuir a la deliberación, al aportar debate y diversos puntos de vista. Sin embargo, el servicio de las nada neutras plataformas basadas en algoritmos, como las califica Habermas en la obra citada, como Facebook, YouTube, Instagram o Twitter, acabó de mostrar su poder durante la pandemia o durante el conflicto de Ucrania, con ejemplos recientes, censurando a diestro y siniestro a voces que podían contribuir a ese pretendido imperativo constitucional, sin el que no se puede hablar de democracia deliberativa. Pero tal vez la respuesta sea más sencilla, aunque nada halagüeña. La comprensible y razonable pasión de Habermas respecto al papel de los medios y a la contribución de una democracia deliberativa olvida no solo el modelo de propaganda, esto es, de lo que son las relaciones públicas de su creador, Edward Bernays, y su sustrato psicoanalítico, dado que era el sobrino de Sigmund Freud, sino que además pasa por alto la teoría de los efectos mediáticos de Laswell, nacida en la misma época que las teorías de Bernays y fuertemente influenciadas, ya no por el psicoanálisis, sino por el conductismo. Y es que, según esta, el efecto de los medios sería directo, hipodérmico, basándose en que los seres humanos somos individuos alienables, pasivos y manipulables que responden al par, recompensa y castigo. Si bien este modelo sobre los efectos ilimitados de los medios se vio paulatinamente apartado del imaginario teórico entre la década de los 40 y los 70 bajo una persistente e ingenua visión sobre la autonomía de los sujetos y su capacidad crítica, señalemos que la neurociencia nos explica que más del 90% del tiempo nos movemos en una suerte de piloto automático que hace que nos dejemos arrastrar por los sesgos cognitivos, esos errores ancestrales en el procesamiento de información que nos permitieron sobrevivir como especie y ahora nos hacen más manipulables. En este sentido vale la pena la obra del Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. En la línea de lo aquí expresado sobre cómo afectan los sesgos a nuestro pensamiento, plantéese una cuestión sencilla. ¿Conoce a alguien que lea una prensa diferente a sus propias ideas? Eso es lo que llamamos sesgo de confirmación. Los sujetos no buscan más información o ser más críticos, buscan sentirse más listos y para ello buscan aquella información que les permite confirmar lo que ya creen saber, algo implantado por los efectos mediáticos de lo que Walter Lippmann calificó como pseudoentorno, dada la artificialidad del contenido indirecto que recibimos en los medios. En realidad, los efectos mediáticos, tal como se expuso a partir de los años 70, retornan al modelo de los efectos hipodérmicos o todopoderosos, pero en este caso con el añadido de que la limitación se encuentra en las condiciones que los producen. Y es que, en realidad, la opinión pública, tal como de algún modo supo leer entre líneas Elizabeth Noel Newman en su obra La espiral del silencio, Opinión pública, nuestra piel social, en 1977, responde a una percepción cuasi estadística, que en realidad no tiene por qué corresponderse con la opinión de la mayoría. Lo importante es generar la sensación de que la mayoría sostiene la opinión que se quiere implantar en todo el mundo.
De ese modo, quienes no la sostengan, en base al miedo más visceral y atávico del ser humano, que no es otro que el pavor al aislamiento social, acabará por entrar en la autocensura con tal de no caer en manos de la Inquisición de su propio tiempo, lo que ella llamó entrar en una espiral de silencio. De ese modo, una opinión no mayoritaria acaba instalándose como conciencia pública en algo incuestionable, y no por su realidad racional, sino precisamente por la calidad de no cuestionable que tiene tras de sí la fe o, tal como sucede en las sociedades dominadas por el control de la información, el poder de la sugestión unido a mecanismos de incuestionabilidad litúrgica, los propios de la implantación de una teología política. Vernet nos ponía como ejemplo la superioridad de la mirada condescendiente que un occidental tenía en su época respecto a un pendiente de argolla en la nariz de una mujer de una tribu africana, sin percatarse de que los pendientes de argolla que en Occidente se ponen en las orejas. Y es que la sugestión, en tanto pensamiento instalado de modo mayoritario, hace que lo que es arbitrario y cultural pase a ser considerado como un comportamiento racional. Desde la publicación en 2003 del paper de Adina Roskis, Neuroethics for the New Millennium, debemos ser capaces de distinguir entre la ética de las neurociencias, es decir, el trato al paciente, sus derechos siempre en relación a los avances neurocientíficos, y, por otro lado, la neurociencia de la ética. Y es que no podemos pasar por alto cómo los procesos cerebrales afectan a la toma de decisiones morales, el juicio ético y las emociones. Es que sabemos cómo alterar la toma de decisiones en base a la manipulación sistemática de los medios, de ahí nuevamente la noción de fobia política, el estrés y el miedo, que hacen que las personas actuemos distinto, hacen que nuestra forma de decisiones no sea ética. Me refiero a cómo la introducción de temas que generen estrés o miedo hacen que la deliberación, la reflexión o la crítica queden al margen. Los sesgos cognitivos, valiéndose de palancas de persuasión y falacias no formales argumentativas, condicionan nuestro comportamiento sobremanera hasta el punto de situarnos en lo que llamamos irónicamente una puesta en funcionamiento de la obediencia libremente aceptada. El verdadero problema es el salto que se ha producido en los últimos 20 años tras los grandes avances en el ámbito neurotecnológico y la falta de regulación de dichos mecanismos, lo que ha venido a llamarse neuroderecho. Su constatación sobre el control de las emociones, principalmente del miedo, hacen que, más que nunca, debamos hacernos una pregunta en base al conocimiento actual en el ámbito de la neurociencia del comportamiento, sobre la neuroética. ¿Acaso no deberíamos poner límites a sus mecanismos de obediencia, generación de ideas, creencias, comportamiento e incluso tortura? Al aludir a la tortura, los mecanismos psicológicos y neurocientíficos toman un orden de segundo nivel, más allá de las técnicas de Vernet, para ponerse al servicio de una teología política total, sin fisuras. En esta, los seres humanos se apartan de la posibilidad de tomar decisiones libres, al ver comprometida su dignidad y su autodeterminación. Es decir, al producirse deshumanización mediante la irrupción y ejercicio por parte del poder de un dolor psicológico que, al no ser visible, parece ser inexistente. Por eso resulta imprescindible empezar a contemplar lo que, por ejemplo, Naciones Unidas, en su Convención contra la Tortura y otros crueles, inhumanos o degradantes tratamientos o castigos, empieza a señalar como tortura, añadiendo dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental. Sin duda, la cantidad de mecanismos que posibilitan tanto la ejecución de efectos despersonalizadores como los de control y tortura en nuestras sociedades son excesivos. Sin embargo, hay tres que son bastante claros. En primer lugar, generar miedo, tanto al aislamiento social como a la muerte o a la enfermedad. En segundo lugar, lo que el filósofo Harry Frankfurt calificó como la capacidad del ser humano de tener deseos de segundo orden. De modo que si los deseos de primer orden, la libertad, chocan con otros de segundo orden, por ejemplo, la enfermedad, se relegarán los primeros a los segundos sin que ello genere un problema de primer orden, acomodándose el sujeto a los imperativos que recibe. El tercer mecanismo es la disonancia cognitiva, desarrollada por el filósofo y psicólogo social Leon Festinger. Se trata de cómo el ser humano, ante ideas o informaciones que chocan con sus valores, haciéndole sufrir una gran tensión mental, acaba racionalizando argumentos que le permitan adaptarse a las nuevas ideas para evitar el desasosiego que le ocasionaría no aceptarlas, en general repercusiones de tipo social. Así, por mucho que nuestros valores nos orienten a llevar a cabo ciertas acciones llenas de buenas intenciones, el miedo a la muerte, real o no, infundado por los medios, hará que podamos tolerar injusticias desproporcionadas supuestamente en aras de un bien mayor que se habría ido generando de modo artificial. No se puede pasar por alto cómo generar la idea de que algún colectivo está siendo perseguido
tal como aparece en los medios o en las redes sociales, tiene efectos reales en la psique de los miembros de ese grupo, al hacerlos entrar en una espiral de violencia introyectada o proyectada, es decir, como depresión o vandalismo. Resulta cuanto menos curioso que, pese a la falta de debate en la esfera pública sobre la gestión de la pandemia, cuya negativa está basada en uno de los mecanismos más antiguos para la obediencia, la urgencia, la prisa y el riesgo a morir, todavía hoy resulta inexistente en los medios un verdadero debate sobre dicha gestión y medidas, y más aún tratándose de supuestas sociedades democráticas. Principalmente resulta incomprensible que una sociedad, insisto, pretendidamente democrática, se conforme con un pensamiento único e incuestionable, so pena de caer en la desdicha de ser tildado de cualquier adjetivo negativo. Sin lugar a duda, si realmente pretendemos seguir a Habermas en su lucha dialéctica por la deliberación, no se entiende la falta de debate en diversos temas. No podemos olvidar cómo en 2023 la llamada al diálogo con Rusia hizo que el mismo filósofo acabara denostado por los medios como prorruso. Carl Schmitt escribió en el concepto de lo político: sería más correcto decir que la política ha sido, es y seguirá siendo el destino, y que lo único que ha ocurrido es que la economía se ha transformado en un hecho político y así se ha convertido en el destino. Tal vez deberíamos parafrasearlo, cambiando la palabra economía por medios de comunicación de este modo. Sería más correcto decir que la política ha sido, es y seguirá siendo el destino, y que lo único que ha ocurrido es que los medios de comunicación se han transformado en un hecho político y así se han convertido en el destino. Bueno, y para acabar, lo que ahora sucede en este nuevo giro es una guerra silenciosa por el control de nuestra subjetividad, más efectiva que nunca, dado el conocimiento neurocientífico, de modo que, como contrapartida, deberían asentarse bases legales nada ingenuas con tal de garantizar el pensamiento libre en esta era neurotecnológica cada vez más distópica. Si la práctica de una teología política tradicional versaba sobre la inserción en la psique de una antropología concreta, la nueva teología política será, o ya lo es, capaz de controlar a los seres humanos de modo total. Como explica Nita Farahani en su recién publicada The Battle for Your Brain, François de Cluzel, un responsable de proyectos para la OTAN, reconoció en noviembre de 2020 que las naciones del mundo están en una carrera para armamentizar a la neurociencia en aras de conquistar el dominio humano. Si Chantal Mouffe había introducido como particularidad de las democracias agonísticas el par, amigo y adversario, la nueva teología política que se cierne sobre nosotros ha empezado a considerar que el nuevo credo de la verdad única, dando un portazo a las democracias deliberativas y a las agonísticas, consiste en eliminar al otro crítico para volver al viejo binomio de Carl Schmitt de amigo y enemigo. Estamos deshumanizando a ese animal racional que somos para introducirlo en la senda del pensamiento único. De ahí no puede salir ni diálogo ni deliberación. A lo sumo, más sadismo, control y estulticia disfrazada de verdad por un consenso artificial de una nueva teología política. Es por eso por lo que debemos aplicar los conocimientos sobre el comportamiento humano que lo hacen voluble y manipulable, lo que llamamos neuroética, para proteger jurídicamente, como mínimo, los últimos destellos de pensamiento crítico que nos quedan. Muchas gracias. Muy interesante, aborda un problema muy actual, el de la desinformación, los medios de comunicación, pero también es interesante que ponga el foco en los receptores, es decir, este sesgo de confirmación del que habla, y justamente aluda a la necesidad de un auténtico debate. No hay auténtico debate, esta voluntad, este control de la subjetividad que se realiza, es decir, abre justamente una vía de reflexión en la que entramos todos, no solo los medios de comunicación. Ahora tenemos, no ha venido José Luis Díaz Arroyo porque ha tenido una indisposición repentina, con lo cual nos queda tiempo para el debate. Me parece muy interesante porque ha habido 3 presentaciones interesantísimas. Entonces abrimos aquí la vía del debate. Tenemos el micrófono para quien quiera tomar la palabra. Creo que además los que siguen online también pueden hacer preguntas, ¿no? Nos las transmitís vosotros, ¿no? De acuerdo. Sí, pues entonces empezamos si hay preguntas en la sala. Sí. Enhorabuena a los 3, muy interesante. Yo quiero lanzar una pregunta a todos a raíz del concepto que ha acuñado el doctor García Collado, esto que habla de la
biopolítica. Claro, cuando lo estabas explicando, y hablabas esto de la incidencia en el miedo, pues efectivamente, claro, a los filósofos nos viene a la cabeza Hobbes, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta también, tú lo has remarcado muy bien y Foucault estaría de acuerdo, es que a veces se olvida que cuando hablamos de dominar por el miedo, y esto es un postulado claro en Hobbes, se domina al individuo en concreto. Y esto ya Spinoza, el siglo XVII, ya decía, claro, es cierto que el miedo es una emoción fundamental, y quien quiera dominar tiene que dominar el miedo. Pero Foucault, Spinoza añadía aquello que luego, como tú sabes muy bien, Negri recupera con la multitud o el popolo, etcétera, que decía, cuando el individuo no está aislado, aparece una emoción que es la esperanza, y la esperanza es un contrapoder al poder del miedo. Entonces, precisamente retomando esta idea, pero igualmente lanzo a los tres, yo quería preguntar si este gobierno, esta infantilización que comentabais transversalmente, es como una especie, entre comillas, un destino de esta hiperindividualización que tenemos. Es decir, cuanto más cerrados, concentrados, cuanta esta biopolítica es más sofisticada y negativa, como decíais, hasta el punto que efectivamente parece que estamos todos como aprisionados, aunque sea una especie de cárcel digital, ¿no? Todos contados en este momento, pues en cierto modo nos vemos individuados y quizás, siguiendo esta línea, puede ser que esta hiperindividualización cada vez más digital en la que estamos asfixia la esperanza. Es decir, esa es la idea. Cuanto más individuados, más crece el miedo, más baja la esperanza. Es decir, estoy hablando del siglo XVII, pero ¿cómo pensáis que esto ha derivado hoy al siglo XXI? Bien, pues gracias por la pregunta. Yo diría un par de cuestiones. La primera es, la casualidad ha querido que mi libro haya salido hoy a la venta. O sea que está bien que se insista en ello. Es muy extenso y te respondería con mucho gusto a las cuestiones que has dicho. Yo voy a intentar sintetizar mucho. En primer lugar, lanzo algo para problematizar más sobre el concepto de la esperanza al que has aludido. No olvidemos que, según el mito de Pandora, cuando se abre la caja de todos los males, lo único que no llega a salir porque la cierran es la esperanza. Por lo tanto, ahí solo habían males. Entiendo que la esperanza no es algo positivo, la esperanza es esperar. Y precisamente yo creo que nuestras sociedades se caracterizan por eso, ¿no? Por la espera y bastante inacción, ¿no? Por otro lado, cuando hablo del concepto de fe política, insisto mucho no solamente en el concepto del miedo, evidentemente en el libro hago alusión a Hobbes, sino también a la diferencia entre el miedo y el pánico, ¿no? El miedo nos conduce a la gobernabilidad. Desde una perspectiva también de neurociencia del liderazgo, pues una persona que tiene miedo va a buscar pues líderes mucho más, diríamos, más fuertes, se va a sentir también con mucha mayor facilidad a ser una persona que atienda también a estos mandatos. Bueno, yo diría que esto iría un poquito en esta línea. Y por otro lado también hago aparecer el concepto de Hans Selye del estrés. Creo que es fundamental entender cómo en nuestras sociedades la idea del estrés sirve de manera muy efectiva para controlarnos. Yo creo que hay una obra muy interesante sobre esto, que es la última que escribió Nicholas Rose, que publicó en 2022, que se llama El cerebro urbano, y que la parte de mi ponencia debe ese nombre a esa obra, precisamente desde esa perspectiva. Por otro lado, sí, creo que evidentemente la hiperindividualización es un problema de nuestras sociedades, pero también por otro lado pienso que hay un intento masivo de que no exista individualización, ¿no? Y que por lo tanto también me preocuparía bastante cargar contra la individualización. Bueno, sí, me gustaría deciros dos cosas en relación con la esperanza. Esperanza es una palabra mágica. Bueno, no es mágica, pero tiene vocaciones. Sí, se oye. Si pienso en Bloch, en Ernst Bloch, y aquí que recurro siempre para esta palabra. Le entrevistaron una vez y le preguntaron, ¿y usted, ya mayor, con todos sus azares también políticos, más que ideológicos, y usted sigue creyendo en la revolución? Y él dijo, yo sigo creyendo en las sorpresas.
Y realmente no dejamos tampoco en el mundo político y a los que nos interesa la política, no dejamos de tener siempre sorpresas, porque más o menos revolucionarias, ¿no? Diríamos, yo creo que hasta donde yo entiendo a Foucault, y realmente, como decía, a mí Foucault me fascina, porque siempre me parece que hay un resto que no entiendo, es más listo que yo seguro, y hasta donde yo, cada vez que vuelvo a él, yo entiendo que también entiendo que con un espíritu nietzscheano hay un fondo de resistencia, ese control del que hemos hablado, ¿no? Siempre hay un fondo de resistencia, que es variable, por supuesto, y según la biografía, igual según la genética también, por volver a la genética. De manera que al final lo individual no es, aunque el acceso de los dispositivos es cada vez más individualizante y cada vez mira más y llega más a lo que tenemos en la mano, no llega hasta el final. En ese esquema de la subjetivación, la subjetivación es una imaginación de la fuera, hay algo inalcanzable, hay algo que está fuera, y eso da cierta esperanza, ¿no? Está la literatura, está el arte, ¿no? Hemos hablado, y siempre hay sorpresas, ¿no? Es un poco vago esto que digo, pero no puedo llegar a precisar más. Yo solo recordar, ¿no?, que nuestro compañero ha contado sobre cómo los medios pueden llegar a manipular, y tu comentario sobre este parecido de encierro, ¿no? Claro, al final las ideas de Foucault empiezan con la biopolítica y cómo el poder usa, ¿no?, estrategias del saber. Y bueno, nosotros hemos llegado a saber muchísimo en los últimos años de la ciencia, de la neurociencia, de la información, sobre todo de la información. Y yo creo que estamos en una era en la que, por supuesto, las fuerzas y el control se ejercen de manera distinta. Ya no es tan corpóreo, tan sustancial, ya son cosas mucho más subliminales, como las que decía él, y, por supuesto, siguen siendo herramientas para controlar a la población. Yo creo que cuando hablabas de la idea del miedo, me recordaba al panóptico de Betham, ¿no?, que tanto criticaba Foucault, esa torre, ¿no?, esa arquitectura de prisión que era como una torre y alrededor estaban los internos siendo vigilados desde la torre, y esa omnipresencia y omnipotencia que no sabían si iban a ser vigilados o no, pero ya simplemente ese miedo a poder ser vigilados y hacer algo mal, ya eso era disuasorio, ¿no?, para corregir el comportamiento. Yo creo que al final la sociedad es un ente en sí, las sociedades también lo son. Al final somos conjuntos de sistemas y ahí el miedo de perder el individualismo nunca va a faltar, además es necesario y siempre ocurrirá, como él decía, ¿no?, momentos en los que se imponga las distintas, en que haya contrastes, en la que esas opiniones no mayoritarias se impongan. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo de contrastes en el que necesitamos la desopresión del sistema, a veces mirando hacia el individualismo, pero a la vez necesitamos el sistema para sobrevivir, con lo cual es el eterno conflicto, yo creo. No sé si eso contesta algo a tu pregunta. En lo que ha dicho mi compañero Ian Morrow, pero en otra vuelta de tuerca al
al profesor García Collado. Claro, el comienzo de esa conferencia fascinante era que la asunción de la resignación de la infelicidad podía dar lugar a normalidad, mientras que, y por lo tanto a cierta discreción, mientras que aquellos que no pudieran, en mi interpretación, los que no pudieran asumir la carga de frustración y de infelicidad de la normalización, se hacían entonces excepcionales y reos de castigo, de vigilancia, de... Claro, si esto que era el comienzo de la conferencia yo lo hubiera interpretado bien, el problema enteramente nietzscheano y también Foucaultiano es el de la verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Cómo se puede mentir? ¿Cómo se puede pasar desapercibido a un sistema que ya no tiene determinaciones ni siquiera de legalidad? Hace unos días me comentaba mi amiga la profesora Bojaré, cuando Trump ha ganado además por mayoría las elecciones. Claro, si eso no es una patología geopolítica, histórica, ¿verdad? Y claro, lo primero que ha hecho ha sido rodearse de trumpistas, no de republicanos. De manera que cómo engañar en el sentido extramoral y cómo sobrevivir en un sistema de un neoliberalismo, de relativismo que destruye la ley, que destruye la verdad, donde tampoco hay entonces determinaciones, ¿no? Yo no creo que eso sea un asunto solo, me parece, de los media, sino un asunto de la hegemonía relativista, ¿no? Y todo el problema entonces de una emancipación que quisiera poder no tener ley ni límite, estaría encontrándose con que no puede ir contra tampoco ninguna determinación que no sea el poder incluso de los ricos contra los pobres. Bueno, eso por un lado. En relación a la conferencia de Alberto Rábano, claro, toda esta esperanza, además de la caja de Pandora y Epimeteo, que desde luego para Grecia no es afirmable, sí lo es más tarde para las tradiciones semitas, ¿no? Pero el elemento de la posibilidad en ese dibujo del pliegue del afuera lleva inmediatamente a la pregunta de si ese afuera no está ya, siempre contextualizado lingüística, política y culturalmente. Hay un afuera que pudiera ser entendido como una apertura, como un espacio abierto no colonizado. Y en relación a la conferencia de María Bragado, preguntar si esta dimensión alternativa de la empatía, de la isonomía, de la no corrección y sí el animar a la diferencia futura, ¿es una programática o en qué medida es ya alguna realidad en los modos habituales de los sistemas de tratamiento de la enfermedad mental? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Voy a aquello de morir matando. Voy a hacer una apuesta más alta. Voy a leer la cita con la que empieza mi libro, que es de Edouard Vernet. Edouard Vernet es uno de los personajes más importantes del siglo pasado. Lo más importante yo creo que es muy desconocido. Fue asesor de 5 presidentes de Estados Unidos, trabajó para la CIA, era, como he dicho antes, el sobrino de Sigmund Freud y es el padre de las relaciones públicas. Las relaciones públicas es el nombre que Vernet le puso a algo que después de la Primera Guerra Mundial había caído de bastante, diríamos que después de toda la propaganda que hicieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pues el concepto de propaganda, Vernet le hizo un lavado y lo convirtió en relaciones públicas. Y Vernet dice esto en la primera página de su libro Propaganda, que es donde hace el salto a las relaciones públicas. Dice esto exactamente:
Dice, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Digo esto porque creo que el órdago más grande que hay que lanzar para entender lo que pasa con Trump o lo que pasa con cualquier otro político es que seguimos sin identificar la forma política en la que vivimos. No vivimos en democracia, vivimos en gobiernos representativos liberales. Y de hecho se inventaron para evitar las formas absolutistas monárquicas y también se inventaron para evitar que aparecieran las democracias. Ergo, en la mayoría del mundo resulta que defendemos que vivimos en una forma política que no es, que además la forma política en la que nosotros vivimos fue creada para evitar la existencia de esa otra forma política. De manera que, hasta que no nos damos cuenta de que eso es lo que yo creo que es el problema nuclear y que además, como bien dice Bernet explica en la Feria Mundial de los años 30 su proyecto Democracity, que es un proyecto precisamente para extender esa idea. Y él lo hizo, como he dicho antes, valiéndose de 5 presidentes de Estados Unidos. Y para acabar de rematar lo que estoy diciendo, decir que si se hacen encuestas, como por ejemplo decía David Graeber en su obra Somos el 99%, solamente el 1% de los norteamericanos sabe que vive en un gobierno representativo y en una democracia. Hagamos una encuesta en España, en Francia, donde sea. Lo que llamamos democracia no tiene nada que ver con la democracia. Nada. Por lo tanto, es bastante curioso que personas con formación académica desconozcamos esto. Y me parece que eso ya demuestra precisamente cómo la opinión pública se va gestando, ¿no? Y creo que para mí, por lo menos, ese es el tema fundamental. Ya he dicho que el órdago era más alto, ¿eh? Bueno, gracias, Teresa. Esa pregunta es muy límite para mí, pero estaba pensando, hay varias maneras de enfocarlo. Una, porque cuando uno bucea en estas cuestiones de Foucault, como he comentado, yo siempre está hablando de un individuo, a veces está hablando de poblaciones, de grupos, a veces está hablando de historia, desde una manera que es la historia, cuántos individuos están comprendidos en una historia, ¿no? Entonces, ese deslizamiento en el texto sobre Nietzsche es continuo, de manera que ese pliegue es la formación del sujeto, pero en la formación del sujeto está el colectivo y está lo histórico, de manera que cuando hablamos de resistencia, también la resistencia es colectiva también, ¿no? Y sin resistencia colectiva no hay nada. Pero hablando también en unos términos más abstractos, me gusta pensándolo un poco rápido, creo que uno puede referirse, es decir, qué es lo que está fuera de control, fuera, como decía Foucault, fuera de lo enunciable, de lo visible, y que constituye el afuera. Se puede poner en unos términos que son también de la biología y de la genética de esos momentos y que no ha dejado de estar presente en todo este pensamiento biológico, que es el azar, la contingencia. Y ese es un resto, bueno, que algo tiene que ver con el azar, esa sorpresa a la que hace referencia Bloch y que puede ser una base para la esperanza. Bueno, tu pregunta era si usamos la empatía, ¿no? Y si hay alguna cosa más que hacemos para mejorar la situación en salud mental penitenciaria.
No, era que si esa dimensión en la que usted ha hablado de, en vez de corrección, estimulación hacia un futuro distinto, en vez de superioridad, isonomía, en vez de... mi pregunta era, ¿qué medida tiene? Si es una programática, lo cual tampoco estaría mal, porque significaría que la otra forma represiva ha perdido legitimidad, pero si es una programática o ya se nota en las praxis cotidianas, en las instituciones. Sí, pues ese es un dilema, porque, por ejemplo, tratar salud mental dentro de la institución penitenciaria, en la institución penitenciaria hay dos tipos de personajes. Están los custodiadores o funcionarios y están los cuidadores, que somos los cuidadores, los profesionales de la salud mental. Entonces convivimos. Claro, ellos... Su reglamento está basado en el conductivismo y en los cambios del comportamiento a través de la corrección, castigo, recompensa y ganarse una serie de privilegios, que al final es lo que dice la ley. Es decir, si usted hace bien, pues se va usted antes a su casa. Entonces, bueno, dentro de esa cultura es muy difícil nosotros poder imponer una cultura como yo creo que se merece un enfermo mental. Aún así, nos encontramos un poco como Don Quijote a veces, o como Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? Pero seguimos en la batalla, por supuesto, y nosotros intentamos traer lo máximo que podemos desde medicina basada en la evidencia, el desarrollo, por supuesto, de empatía. Yo creo que es fundamental, y yo creo que si Foucault viniera ahora y dijera ¿qué hacemos con los enfermos mentales en prisiones? Yo creo que dentro de ese ambiente, aparte de sacarlos de la prisión, diría, bueno, pues lo único que nos queda es la empatía. ¿Por qué? Porque al final no es solamente empatía con los enfermos, sino empatía también con el sistema donde estamos trabajando, ¿no? Tenemos que entender a veces, para poder funcionar, tenemos que entender, la empatía es eso, ¿no? Intentar ponerse en los zapatos de otro para intentar funcionar mejor. Todo para que el paciente se beneficie. Y sí, es verdad que nosotros intentamos que sea el aprendizaje y la recuperación lo principal, por encima de la corrección. Y yo creo que sí que se está poco a poco consiguiendo. Lo que pasa que la transformación penitenciaria es muy lenta y además tampoco ha traído muchos beneficios en términos de reinserción social. Al contrario, ahora mismo hay un aumento de las personas que van a prisión. Yo creo que en Cataluña el año pasado eran 7.000, ahora hay 8.000 presos en las cárceles. Están las cárceles totalmente llenas. Entonces, y a lo mismo también está aumentando el número de personas con enfermedad mental. Entonces, tenemos muchísimos retos, pero nosotros desde nuestra mejor saber y hacer, por supuesto que intentamos proporcionar actitudes que envuelvan a los pacientes con enfermedad mental en prisiones, igual que en la comunidad, y ofrecemos una asistencia integral en la que la psiquiatría no es solamente una consulta y una prescripción, sino que forma parte de un equipo multidisciplinar con otro tipo de terapeutas y trabajadores sociales, que todos juntos, junto con el paciente y teniendo en cuenta su opinión, siempre que haya un mínimo de conciencia posible, pues caminamos juntos para su rehabilitación y su reinserción. Y yo creo que la medicina contemporánea va hacia el camino de la empatía y de la autonomía del paciente, y de construir un camino de recuperación con el paciente y para él y con él. Yo creo que sí, que eso lo tenemos muy internalizado, pero ya digo que lo más importante es la batalla del día a día con ese otro sistema en el que estamos dentro, ¿no? Y que es totalmente contrario a esto que nosotros intentamos alcanzar. No sé si eso responde. Hola, pues gracias a los tres. Y como esta mesa es de biopolítica, pues era como imposible que yo no les preguntara un poco
por la emergencia que desde la pandemia se ha hecho en todo el mundo de que estamos ante una epidemia de salud mental. O sea que ya esa distinción pues como entre el sano y el enfermo cada vez es más difusa. Al parecer somos muchos más los enfermos, porque cuando hablamos de salud mental, nunca hablamos de salud mental, sino como de enfermedad, ansiedad, depresión, pues eso lo vemos en nuestros jóvenes todo el tiempo, y quizás otras patologías más fuertes. Yo trabajo en una universidad en Medellín, Antioquia, y veo cada vez más chicos con diagnósticos de autismo y neurodiversidad, de esquizofrenia incluso, o sea, unas patologías que yo nunca había visto en jovencitos. Entonces quería preguntarles si esta extensión como del fenómeno biopolítico se ha ido como saliendo, pues creo que sí, de las instituciones disciplinarias clásicas, pues del manicomio, de la prisión, de la escuela, y más bien ya es como algo que está ocurriendo el entorno social total de la sociedad. Y entonces ahí como cada una de las perspectivas que me han parecido muy interesantes, porque esto de la propaganda, mal llamada relaciones públicas, todo el tema de la memoria, la bioética, todo el tema del tratamiento en las prisiones, algo nos debe decir en términos de la educación de nuestros jóvenes. Entonces no sé si tengan algo que decir por ahí. Una cosa muy rápida. Bueno, yo no lo he mencionado, se ha mencionado, pero por acortar, yo trabajo en un banco de cerebros. Ahí nos dedicamos a promover la donación del cerebro post-mortem en pacientes neurológicos y no neurológicos. Ahí tiene una importancia enorme pues, las demencias, sobre todo en personas mayores. De hecho, esta Fundación 100, donde yo trabajo, está dentro de un gran complejo sociosanitario, que así se llama, y que hay que pensar muy bien qué son esas instituciones sociosanitarias, y que de repente en la pandemia tuvieron una relevancia enorme, porque es donde murió más gente. Masivamente. Aquello, y yo tenía muy fresca, digamos, mi incursión en la biopolítica, aquello era realmente necropolítica, absolutamente. Se dejó morir, ¿no? Se dejó morir. Y a miles, ¿no? ¿Qué son esas? Y hubo una reflexión. De repente, incluso hubo alguna iniciativa legislativa, ¿no? Las residencias de ancianos ya no pueden ser como han sido. Bueno, yo puse dentro de un congreso de bancos de cerebros que tuvimos en el 23 en Salamanca, monté una mesa redonda como esta con especialistas de todas partes y con responsables políticos muy altos del mundo sociosanitario y pregunté, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué tiene que cambiar? Gente muy comprometida y cero, no ha habido ningún cambio, cero. No ha habido, eso tiene un peso. La residencia de ancianos, estos centros nuestros de demencias que son centros de paliativos, realmente, son centros de paliativos que no están reconocidos como centros de paliativos. Son donde hay pacientes que no tienen tratamiento y están allí y van a morir allí. Yo creo que toda esa población que está en las residencias hoy en el mundo es una de esas poblaciones a las que Foucault, si hubiera tenido tiempo, le habría dedicado una buena atención. Bien, de memoria no puedo citar ahora algunos estudios, pero mi correo electrónico lo puedes encontrar, o se lo puedo dar después, pero si no me puede buscar por internet. Y curiosamente, en respuesta a lo que ha dicho, en los últimos 6 meses han proliferado los papers que explican que realmente el aumento de patologías mentales se debió a cómo se gestionó la pandemia.
Hay muchísimos papers sobre eso, por lo tanto resulta bastante interesante, precisamente desde una perspectiva bastante Foucaultiana, salirse de esa narrativa, ¿no? De esa aleturgia, como he dicho antes, que nos ofrece una serie de relatos que si no los aceptamos, como he dicho antes, pues vamos a entrar en espiral del silencio, de repente hay cosas sobre las que no se puede hablar, autocensura, o bien una disonancia cognitiva. Al final me voy a acabar convenciendo yo a mí mismo, dada la tensión mental que me genera mi argumento en contra de lo que entiendo que considera o que piensa la mayoría, y voy a acabar dándome razones o convenciéndome a mí mismo de otro modo. Yo creo que es importante atender a estos aspectos, ¿no? Porque a veces nos quedamos con un Foucault muy poco Foucaultiano, ¿no? Es decir, el Foucault Foucaultiano es el que nos recuerda pues, cosas como las que estaba diciendo antes también, en esta línea de que vivimos en dictaduras oligárquicas, ¿no? Esto a día de hoy es algo que parece que no se puede decir, pero en realidad la mayoría de las cosas que nosotros pensamos pues vienen marcadas realmente por los medios. Por lo tanto, yo creo que es bastante interesante observar ese punto de vista. Yo me gustaría hacer una nota que la pandemia recuerda, ¿no?, en similaritud al encerramiento, al encierre, ¿no? Porque el estrés, el aislamiento y el control también forman parte del sistema que se vivió durante la pandemia. Y igual que si esas situaciones son dadas a un individuo, aumenta el riesgo de suicidio, igual si son dadas a la población también aumenta. Eso es una reflexión. Toda aquella persona que esté sometida a un estrés prolongado, a un sufrimiento, a un aislamiento, que es muy importante para la supervivencia, ¿no?, y a esa forma de control en que la persona no puede ejercer su libertad. Eso ya es de por sí un factor de riesgo de suicidio. Y luego también quería hacer una nota sobre que vivimos en una era de la información. Yo creo que eso, no sé si a la par o de alguna manera algún papel causante tiene para haber provocado una crisis de valores. Yo creo que ahora ni siquiera ya la libertad en sí es algo blanco y negro. Ahora ya se habla de libertad digital, igual que la de prisión digital. Vivimos en un mundo en el que, de alguna manera, es como un mundo de avatares, en el que no solo estamos de carne y hueso, sino que ahora estamos en otra dimensión. Y eso trae también cambio de valores. Y yo creo que la adaptación a ese cambio, que en el fondo es una crisis, también provoca a veces incapacidad para la persona para adaptarse o para asumir todo ese cambio, que a mí lo dejo ahí como parte de una reflexión. Muchas gracias. Creo que podemos cerrar aquí porque, digamos, ¿cómo? Una pregunta, es que ya muy rápidas en todo caso. No, es que había... Bueno. Bueno, seguiríamos. Hay una pregunta, bueno, muy rápido, por favor. ¿Cómo se debería abordar la distinción entre la enfermedad mental y la responsabilidad penal? Es decir, ¿todos los enfermos mentales que cometen un delito deberían ir a la cárcel o su reinserción sería más efectiva yendo a una clínica psiquiátrica? ¿Y quién se supone que debería tener esta autoridad para regularlo y decidir sobre esos aspectos en el ámbito penitenciario, especialmente en nuestra sociedad donde tenemos un bipartidismo político tan claro y donde hay tanta desinformación y tantos estigmas sobre las enfermedades mentales? Sí. Supongo que es para mí. Vale. Las personas que el sistema judicial, con enfermedad mental, que el sistema judicial envía a prisiones, son aquellos que tienen una enfermedad mental y han cometido un delito y por razones de que no son imputables, es decir, no han sido responsables de su delito porque estaban enajenados mentales, ¿no? Por su enfermedad mental se les da una medida de seguridad alternativa a la pena de prisión, pero que curiosamente, y eso es uno de los puntos importantes, es que esto no debería de pasar entre rejas. Las rejas no rehabilitan a la persona. Quizá hay un entorno de seguridad y de bienestar y terapéutico, sí,
incluso a puerta cerrada, pero no en prisión. Entonces, ¿qué pasa? Que los hospitales en la comunitaria, en la salud mental comunitaria, son bastante reacios a poder albergar, pues por estigma, pues por falta de recursos a veces, por falta de conocimiento, pues a dar albergue, ¿no? a admitir a estos pacientes a sus unidades. Y a veces, cuando les admiten, fracasan. Y entonces el juez no tiene más remedio que mandarlo a un hospital psiquiátrico dentro de la prisión, porque ahí no podemos rechazar, somos como el último recurso. Y yo creo que también está un poco, a veces, ¿no? que los jueces todavía necesitan formarse un poco más en enfermedad mental y en la posibilidad de medidas alternativas a prisión en la comunidad. Y con el desarrollo de nuevas tecnologías, yo creo que eso también es un cambio que vamos a ver en los próximos 10 años, ojalá antes. Entonces, este es el tipo de paciente que puede acabar en un hospital penitenciario psiquiátrico. Y luego están los presos que tienen enfermedad mental o que pueden desarrollar enfermedad mental en prisión. Es distinto, un poco para aclarar. Sí. Gracias. Para terminar, me ha pedido Alberto Rábano una intervención rapidísima, por favor. Súper rápida. Por el foro en que estamos, y hay algo que quería decir, porque se habla de neurociencia y la neurociencia, quería traer un poco la palabra, vuelvo a pensar en lo que ha preguntado Teresa, el afuera puede ser la inocencia. Puede ser también la inocencia. Y quiero decir, la neurociencia, como se ha dicho, no es con mirada Foucaultiana, no es inocente. No es inocente la neurociencia de la conducta y la neurociencia de la que hemos oído hablar, pero tampoco la básica. Eso lo quiero decir muy rápido, porque lo he comentado muchas veces. Estuve unos años en el Comité de Ética, el Ethical Advisory Board del Human Brain Project. El Human Brain Project es el proyecto más grande que ha tenido la Unión Europea, 1.000 millones de euros dirigidos a reproducir tecnológicamente, informáticamente, el funcionamiento del cerebro. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo me fui de ese comité y otros nos fuimos cuando se empezó a hablar de lo que se llama dual use. Dual use, el uso dual de la investigación, es el uso militar, civil y militar. El proyecto del cerebro norteamericano está financiado por presupuestos militares, fundamentalmente. Cuando esto se empezó a plantear en universidades europeas, se vio que la mayoría de las universidades europeas estaban comprometidas con presupuestos militares. ¿Y por qué? Porque ese aspecto de control del sistema nervioso humano puede tener un uso militar, pues lo estamos viendo todos los días. Yo cuando empecé a ver en la guerra de Ucrania lo precisos que son los misiles y dónde van exactamente, y lo que estamos asistiendo es una guerra de misiles y de drones en todo el mundo, digo, caramba, pues ahí está la neurociencia también básica que le habría gustado mucho ver a Foucault. Nada más que eso. Muchas gracias. Ya sin más nos despedimos. Ha sido una sesión interesantísima y digamos que lo que estamos planteando, seguimos planteándolo esta tarde en la Fundación LOR. La dirección es Avenida Luis Companys 50, la mesa es sobre tecnología y ética del cuidado, y a continuación pues la gran pregunta: ¿qué importancia tiene la educación en la salud mental? Que en realidad es lo que nos estamos preguntando ahora. Muchísimas gracias a todos.